Jurisdicción eclesiástica. ¿Cómo nace en Colombia? Surge con la conquista española. Al traer esta la religión católica, se va estableciendo lentamente en la medida que se fueron organizando las colonias. De igual manera, la administración de la Iglesia se va extendiendo en las regiones colonizadas. Concepto. La jurisdicción eclesiástica está compuesta por la comunidad religiosa católica, comprendida territorialmente y organizada en parroquias, vicariatos, diócesis y arquidiócesis. Estas tienen como figura de decisión al obispo y arzobispo, y como figura máxima al papa. Esta jurisdicción se encarga de juzgar los casos concernientes entre las iglesias en cuestiones espirituales y situaciones internas de la iglesia. Definición. La jurisdicción eclesiástica es la encargada de juzgar en lo civil y en lo penal respecto a cuestiones espirituales contra personas y corporaciones, además de dictar sanciones canónicas contra el clero y los fieles que incurran en herejía. Campo de aplicación. En la comunidad eclesiástica. Marco normativo. El marco normativo de la jurisdicción eclesiástica es tan amplio que llega a los años 1913 y habla de temas totalmente amplios que incumben desde el alcoholismo hasta la instauración del concordato y protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede. Código del Derecho Canónico. La jurisdicción eclesiástica se rige en base al derecho canónico, establecida en el Código de Derecho Canónico promulgado por la autoridad de Juan Pablo II, Papa, dado en Roma el día 25 de enero de 1983. El Código de Derecho Canónico está dividido en 7 libros, los cuales hablan acerca de, primero, las normas generales; segundo, el pueblo de Dios; tercero, la función de enseñar de la Iglesia; cuarto, de la función de santificar de la Iglesia; quinto, de los bienes temporales de la Iglesia; sexto, de las sanciones de la Iglesia; séptimo, de los procesos de la Iglesia. El derecho canónico es entendido como el conjunto de leyes dadas por Dios o por la potestad eclesiástica, por los cuales se ordena la constitución, régimen y disciplina de la Iglesia Católica. El derecho canónico presenta dos divisiones, el público y el privado. El derecho público está entendido como el sistema de leyes acerca de la constitución y derechos de la Iglesia, considerada como sociedad perfecta ordenada a un fin sobrenatural. Derecho canónico privado. Es el sistema de leyes que determina los derechos y obligaciones de los miembros de la Iglesia para el régimen y santificación de los mismos. Fuentes del derecho canónico. Son fuentes principales del derecho canónico las decisiones de los papas, los decretos de los concilios, la doctrina y la costumbre. Jurisdicción eclesiástica en Colombia. La jurisdicción eclesiástica está reconocida en su fuero por los tratados internacionales suscritos por Colombia y la Santa Sede, y ratificado por la Constitución Nacional en los artículos 19 y 42. Obedece a la jurisdicción de aquella entidad del derecho internacional que, dado su carácter, no se encuentra sujeta a la legislación interna. La jurisdicción eclesiástica ejerce funciones de manera independiente y autónoma, sujeta por completo a la competencia de sus propios tribunales, sin que quepa al Estado injerencia alguna en sus decisiones, las que por lo mismo no pueden ser cuestionadas por la jurisdicción civil, entendida esta en su sentido lato. La Ley 20 de 1974, por la cual se aprueba el concordato y el protocolo final entre la República de Colombia y la Santa Sede, establece cómo se va a manejar la jurisdicción eclesiástica en Colombia. A destacar de la Ley 20 de 1974 están los artículos 19, 20 y 21, los cuales tratan el artículo 20 de: en caso de procesos penales contra clérigos y religiosos, conocerán en primera instancia sin intervención de jurado los jueces superiores o quienes los reemplacen, y en segunda los tribunales superiores. Al iniciarse el proceso se comunicará el hecho al ordinario propio, el cual no pondrá obstáculo al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos en la detención y arresto. Antes y durante el proceso, no podrán aquellos ser recluidos en cárceles comunes, por si fueren condenados en última instancia. Se les aplicará el régimen ordinario sobre ejecución de las penas. El artículo 21, que hace referencia a que los funcionarios de las ramas jurisdiccionales y ejecutivo del Estado, si fuese necesario, prestarán su colaboración en la ejecución de las providencias de los tribunales eclesiásticos, con el fin de proteger los derechos de las personas que podrían ser lesionados por ejecución incompleta o fallido de tales providencias. Y el artículo 19, en el cual dice que continuarán diferidas a los tribunales del Estado las causas civiles de los clérigos y religiosos, y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las personas jurídicas eclesiásticas, como también los procesos penales contra aquellos por contravenciones y delitos ajenos al ministerio eclesiástico.
sancionados por las leyes de la República. Se exceptúan, sin embargo, los procesos penales contra los obispos y quienes estén asimilados a estos en el derecho eclesiástico, que son de competencia exclusiva de la sede apostólica. Hola, mi nombre es Santiago Andrés González, estudiante de la clase de Teoría General del Proceso, y hoy vengo a hablarles sobre la jurisdicción disciplinaria en Colombia. Jurisdicción disciplinaria. Nace en la Constitución de 1991 bajo los artículos 254 y 255 y el artículo 76 de la Ley 270 de 1996, compuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. Objetivo del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura, con origen en la misma judicatura, se encarga del gobierno y la administración integral de la rama judicial, en aspectos tales como la reglamentación de la ley, la planeación, programación y ejecución del presupuesto, la administración del talento humano a través de la carrera judicial, la elaboración de listas de candidatos a los cargos de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, adelantar programas de formación y capacitación para los servidores de la rama judicial, además de controlar el rendimiento de los despachos judiciales, fijar la división del territorio para efectos judiciales, ubicar, redistribuir y fusionar despachos judiciales, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos, suministrar sedes y elementos a los despachos judiciales, llevar el control de desempeño de los funcionarios y empleados para garantizar el ejercicio legal de la profesión de abogado. Ahora bien, hablaremos de la composición del Consejo Superior de la Judicatura, establecidas en el artículo 254 de la Constitución de 1991. El Consejo Superior de la Judicatura se dividía en dos salas: la sala administrativa integrada por 6 magistrados, elegidos por un periodo de 8 años, así, 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado, y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria integrada por 7 magistrados elegidos para un periodo de 8 años por el Congreso Nacional. Ahora bien, el artículo 255 de la Constitución nos habla de los requerimientos para ser magistrado de la Corte. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 35 años, tener títulos de abogado y haber ejercido la profesión durante 10 años con un buen crédito. Funciones del Consejo Superior de la Judicatura. Artículo 256 y 257 de la Constitución de 1991. En el artículo 256 nos aclara cuáles son una de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura o los consejos seccionales, según sea el caso y de acuerdo a la ley. Una de ellas es administrar la carrera judicial o elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar, que se regirá por normas especiales, además de examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como la de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, así como llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales, elaborar proyecto de presupuesto de la rama judicial, que deberá ser remitido al gobierno y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, las demás que señala la ley, como última de sus características o funciones. Además, en el artículo 257 nos aclara que con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura deberá cumplir algunas funciones tales como fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar la redistribución de los despachos judiciales, proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales, además de dictar reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador. Estructura organizacional de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cuenta con la siguiente estructura de apoyo. Primera, Sala Administrativa del Consejo Superior y sus respectivas unidades. Segunda, Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial y seccionales. Tercera,
Salas administrativas seccionales. Cuarta. Oficinas seccionales de la auditoría al efecto del artículo 199 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, dispuesto que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones que sean necesarias para poner en funcionamiento la estructura administrativa definida en la presente ley. Entre tanto, las actuales direcciones nacional y seccionales de Administración Judicial seguirán cumpliendo las funciones que les atribuyen las normas actualmente vigentes. Funciones. Además de las funciones contenidas en el artículo 256 de la Constitución Política, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cumple las consignadas en el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Hoy hablaremos acerca de la jurisdicción coactiva o también conocida como la jurisdicción fiscal. La finalidad adquirida por la jurisdicción coactiva consiste en recaudar de forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para así poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales. Definición. Privilegio exorbitante de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto a dichos recursos se necesiten con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. Como marco normativo de la jurisdicción coactiva, tenemos el artículo 112 de la Ley 6A de 1992, el cual nos da la facultad de cobro coactivo para las entidades nacionales. Este da conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo. Las entidades públicas del orden nacional, tales como ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil contienen jurisdicciones coactivas para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación. Para este efecto, la respectiva autoridad competente otorgará poderes a funcionarios o abogados de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados. Luego tenemos el Decreto 2174 de 1992, por el cual se reglamenta el artículo 112 de la Ley 6A de 1992. El campo de aplicación de dicha jurisdicción se extiende a toda aquella entidad la cual pueda adquirir la potestad de administrar el cobro de los créditos a su favor originados en multas, contribuciones, alcances fiscales determinados por las contralorías, obligaciones contractuales, garantías, sentencias de condena y demás obligaciones que conste en un título ejecutivo. Un ejemplo de estas entidades serían las alcaldías o las administraciones de las alcaldías.